Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, voy a ajustar esto bien, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Zorimasto, de una de esas películas que creo que es clave en la historia del cine por muchos motivos. No solamente por sus valores cinematográficos, que los tiene, e incluso innovaciones técnicas, entre comillas, que no se habían pensado hasta el desarrollo de esta película, curiosamente, y que cambiaron en cierta o en gran medida algunos aspectos de la creación y del rodaje de... Bueno, ahora hablaremos en profundidad de ello, pero creo que son detalles muy interesantes y muy importantes. También tuvo una importancia capital a la hora de tratar ciertos temas, como el racismo en el sur, sin tanto... de una forma más abierta, más descarnada, si lo quieren, sin señalar únicamente en una dirección, buscando ser menos maniquea que otras, buscando un naturalismo y un realismo de la época que reflejase los cambios y la forma en la que los derechos civiles habían tenido una repercusión enorme. La lucha por los derechos civiles había tenido una repercusión enorme en Estados Unidos, y cómo eso había cambiado la forma de entender el mundo a partir de cierto punto del país, pero en otras regiones todavía no, lo cual hacía que la integración racial fuese complicada, algo que creo que a día de hoy se está viendo en todas las situaciones, manifestaciones y problemas que nos están llegando a través de los informativos y de redes sociales y de internet, por supuesto, sobre la situación en Estados Unidos, la situación racial en Estados Unidos. Nuestro amigo Zorimasto, le voy a dar las gracias, que aquí nos ha pedido esta crítica, pues si no lo había mencionado ya, lo menciona nuestro amigo Zorimasto, que es un grande y un habitual de todos nuestros canales, así que le doy las gracias de corazón, como siempre, por partida doble, mínimo. En este caso, primero por haber elegido Acción Cine para desempeñar esta función, y segundo, y no menos importante, por haberme seleccionado a mí, por confiar en mi persona para hacer esta videocrítica. Además, evidentemente, muchísimas gracias por hacerme ver este peliculón una vez más, que hacía algunos años que no la veía, pero que sin duda recuerdo la primera vez que la vi, que es gracias a mi tía Merche, que una tarde en casa de mis abuelos, en Telemadrid, estaban echándola, y yo, que era un crío entonces, tendría 10, 11, 12 años, quería cambiar, y me dijo mi tía, no, aguanta, que te va a gustar mucho la película. Y me quedé fascinado con ella, y era un crío, y me flipó, y no había visto nunca antes a Sidney Poitier, estoy hablando del calor de la noche, evidentemente, y me encantó la relación de los dos policías, me encantó cómo el protagonista llevaba el peso de la historia, bueno, realmente el peso compartido, porque son dos protagonistas, es un protagonismo bicéfalo. Me encantó el tema del sur, me encantó sobre todo, es algo que se me quedó grabado desde la primera vez, y era cómo el título reflejaba perfectamente la esencia de lo que la película estaba contándome. O sea, todos los personajes aparecían sudando, con la camisa desabrochada, menos normalmente el inspector Tips, con esos calores que le caen. Si queréis ver la película, yo tengo por aquí el Blu-ray, no sé si lo tengo a mano, pero bueno, está aquí atrás el Blu-ray, que acabo de estar viéndolo en el reproductor. Está por ahí atrás el Blu-ray de la edición italiana, creo que es la que tengo yo, la calda note del Inspectore Tips, y la podéis encontrar tranquilamente en Filmin y en Movistar, creo que está. En el catálogo de Movistar y en el catálogo de Filmin la tenéis para verla sin ningún problema y para disfrutarla en alta definición, que es como se merece, una magnífica película que, como os he dicho, no solamente es muy buena a nivel cinematográfico, el guión es sensacional, basado en una novela de John Ball, dio pie a varias secuelas que no funcionaron, y que yo solo recuerdo la primera de ellas, la de Me llaman Señor Tips,
Solo recuerdo esa, pero recuerdo muchísimo la serie de televisión de los 80, En el calor de la noche, que tomaba los personajes principales, el de Tibbs, el de Virgil Tibbs y el de Gillespie, el otro protagonista, que era aquí interpretado por Rod Steiger, y los planteaba en una serie que dentro del pequeño pueblo, de la pequeña ciudad de Esparta, pues hablaba de los crímenes que allí sucedían durante 7 temporadas y 4 TV movies, ni más ni menos. De esa serie sí que me acuerdo, de los problemas que hubo con su protagonista y tal, pero de las secuelas recuerdo vagamente la primera, pero no recuerdo haber visto la segunda. Lo hablaba con Payán un día en uno de los directos y no me acordaba haber visto la segunda. Recordaba vagamente cuando me dijo, tiene secuelas, y la vi y dije, ay, es verdad, la primera me suena, pero la segunda no la recordaba para nada. Sin embargo, sí recordaba muchísimo la serie de televisión, que es una de esas cosas que uno te marcan de crío en cierta medida o de crío. En este caso yo la vi la serie más de adolescente y de una forma ya como es. Pero bueno, sea como sea, lo que os decía de que el guión es brillante, es imprescindible. El guión de Stirling Sullivan, que es uno de esos guionistas que ha hecho millones de trabajos y que muchas veces no nos acordamos y que tiene cosas brillantes. Es el guionista de El pueblo de los malditos, la original del año 60. Es el guionista de una de las entregas de Harry el Sucio, Harry el Ejecutor. Es el guionista de Enjambre, el guionista del Coloso en Llamas. Es guionista de muchísimas películas y series de televisión y es guionista de esta magnífica película. Y su director, Norman Jewison, director canadiense, creo que tiene una importancia importante a la hora de trasladar esa historia racial del sur. El ser canadiense le pone en un punto más neutral a la hora de enfocar la historia. Creo que es muy interesante porque permite que la relación entre los dos protagonistas acabe cuajando de una forma magnífica en torno al respeto profesional, al hecho de que no tienen que ser los mejores amigos, al hecho de que el personaje de Gillespie es un tipo, dentro de lo que cabe y dentro de ese mundo en el que vive, realmente un tipo inteligente, un tipo perspicaz, pero con una presión enorme en torno a su trabajo y en torno al caso que está investigando, pero que es un tipo que intenta entender, dentro de los muchísimos problemas raciales que tiene su comunidad, que este hombre puede ayudarle y que puede ser un punto de inflexión dentro de este caso tan grave en una comunidad pequeña como es el pueblo de Esparta, que está en Mississippi. Con todo eso, Norman Jewison, que es un director fantástico, que también tiene películas maravillosas, es el director de una película que a mí me encanta, que es El Rey del Juego, es el director de Rollerball, es un fantástico director de cine. Creo que una de las últimas que hizo fue, por ejemplo, Huracán Carter, Solo tú, aquella comedia romántica con Marisa Tomei y Robert Downey Jr., tiene una carrera muy interesante, tiene películas fascinantes. Quizá esta sea su mejor película, no voy a darle muchos rodeos a eso. Es posible que sea una de sus mejores... No me mandes flores. Es posible que sea una de sus mejores películas, que sea su mejor película. Y tiene mucho que ver con... no solo con el guión, que ahora analizaremos un poquito más, sino con una narrativa concisa. La película apenas dura 1 hora 50. No se va a las 2 horas y media. No. Es cortita y al pie. Y además con una forma de contar esa historia con mucho ritmo. Siempre están pasando cosas, siempre está avanzando la trama, siempre están sucediendo cosas. Incluso cuando parece que no está pasando nada, no se quedan a mirar el tendido. Para que me entiendan, la narrativa es, y esto no es muchísimo menos una crítica a, por ejemplo, True Detective. Aquí no hay momentos para mirar allí al horizonte que está sucediendo, la belleza. No. Todo es mucho más rápido. Mucho más rápido. Siempre están pasando cosas. Incluso cuando parece que están hablando tranquilamente y tal, está avanzando la historia. Se aprovecha de ese ritmo y de una forma de contar la película visualmente muy innovadora, muy inteligente, muy de los años 60, previo al boom de este género y al boom de este tipo de historias que para mí llega en los 70. O sea, este tipo de películas
cinematográficamente florecen enormemente. Todo el género, todo el Hollywood florece enormemente en los años 70, en la década de los 70, y esta película, como tantas otras, servía para anticipar esos años 70 y decirnos, cuidado que lo que está por venir cinematográficamente puede ser muy grande, que es esa América descreída, esa América cínica, esa América gris, esa América que cree en el antihéroe, no en el héroe, esa América que desconfía del poder, esa América que vemos reflejada en un cine en donde las grandes aventuras de héroes empiezan a decaer, donde brillan directores como Kubrick, donde Peckinpah hace su carrera, aunque sin gran éxito comercial, ya lo sabemos, pero hace su carrera llena de antihéroes, y además con Warren Oates por ahí rondando, como en esta película, que no es de Peckinpah, pero comparte actor, quiero decir, donde el western surge el western crepuscular, evidentemente, donde el policíaco ya no abandona el cine negro en gran medida, el cine negro clásico, y da un giro dentro del mismo a historias un poquito más complejas. Esta película tiene algún elemento de cine negro, pero sobre todo tiene elementos de policíaco nuevo, de un nuevo policíaco. Por ejemplo, mira, el guionista de esta película tiene una película magnífica que tengo por ahí rondando, que es Los Nuevos Centuriones, que es una adaptación de una novela también magnífica, que es una más policíaco todavía. Por esto es un whodunit, al final, es un quién ha sido el asesino. Y todo lo lleva, y aquella es un guión también magnífico, hablando del trabajo policial, de estos nuevos policías que llegaban a la ciudad, de un cambio dentro de generacional, pero también es ese tipo de cine. Esa película creo que es del 69, si no recuerdo mal, está muy emparentada de cerquita en época con esta. Y toda esa promesa, todos esos cambios que en Hollywood se van a dar, que tienen que ver también con el cambio en el sistema de estudios, como hemos dicho un montonazo de veces, con la forma en la que se hacen películas, con la forma en que se producen películas, cada vez más actores producen sus propios proyectos, o proyectos de otra gente, pero son productores también. Cada vez la figura de la estrella está más ligada a nivel creativo con la propia película. Algo que, por ejemplo, en los 50 sorprendía que Henry Fonda produjese 12 hombres sin piedad, y salió tan decepcionado que decidió no producir más, porque ¿para qué enfrentarse a molinos de viento que él creía que eran gigantes continuamente? Pues cosas de ese estilo marcan, evidentemente, el paso de la generación de los viejos directores, de las viejas glorias de Hollywood, a una nueva generación, con gente como Norman Jewison, como gente como Sidney Lumet, con gente como Spielberg, como Coppola, como Scorsese, gente que venía de la televisión, gente que venía de cine de serie B, gente que no tenía tan claro las costumbres del sistema de estudios, que tenían más cintura en algunos casos, y que encajaron dentro de ese cambio brutal generacional que nos dio pues algunas de las mejores películas de la historia del cine, que son para mí finales de los años 60 hasta el año 79-80 seguramente, y especialmente en los primeros 6-7 años antes del nacimiento de la era del blockbuster, que da su primer coletazo, y no he buscado la palabra puesta, pero da su primer coletazo con Tiburón, y continúa con la época de Star Wars y demás a partir de 1977. Evidentemente ya cada año buscaba, y ahora vivimos todavía en plena época del blockbuster, aunque ahora dominado por el mundo del superhéroe, aunque ya estamos viendo que puede haber un cambio de paradigma hacia la era del streaming. Pero bueno, eso es adelantarse, y eso es harina de otro costal totalmente distinto. Esta película, como os digo, sirve de reflexión para toda esa generación, y sirve de reflexión sobre cómo estaban afectando los cambios de los derechos civiles al sur profundo, a un estado como Mississippi y a una pequeña población como Esparta, donde había una enorme división entre la población negra y la población blanca, donde había una enorme división entre los derechos que unos y otros tenían, donde solamente podía ser criado, trabajador, donde incluso
el redneck más redneck, que era más que tú siendo negro, y donde llega este personaje, que es el personaje Virgil Tibbs, que es el personaje Sidney Poitier, y se convierte y demuestra que puede ser otra cosa, y es un policía que va a tratar de ayudar a resolver un caso. Un policía que está casi de paso, pero que se encuentra de repente inmerso en una investigación policial recomendado por su jefe. En este momento voy a recordar, por favor, después de esta perorata sobre todo aquello, de todo lo que rodea esta película, que creo que es importante en este caso, voy a recordar, por favor, que estas críticas son con spoilers. No he hecho todavía ninguno, ni muchísimo menos, pero a partir de aquí va a haberlos. Así que, por favor, hay spoilers. Muchos. A lo largo de este relato. Por favor, si no han visto En el calor de la noche, si no han visto esta fantástica película de Norman Jewison, es el momento de parar, ya saben dónde encontrarla. La tienen In the Heat of the Night, la tienen tanto en Amazon en Movistar como en Filmin. Pueden verla tranquilamente en esas dos plataformas, disfrutarla si la tienen DVD, Blu-ray, como prefieran ustedes, y luego vuelven. Yo imagino que nuestro amigo Zorimasto este aviso, esta recomendación, no le afecta lo más mínimo, porque si ha pedido esta película, yo asumo que le gusta lo suficiente como para haberla visto en más de una ocasión, así que no va a haber mucho problema. La historia, como les decía, es este tipo que, fíjense cómo es la presentación del personaje, es imprescindible en este caso hablar de la presentación del personaje de Virgil Tibbs. Fíjense cómo la música, con la música de Quincy Jones, con ese In the Heat of the Night, que define un poco ese tono de música negra, que tiene un poquito, y yo no soy experto en música, pero tiene un poquito de soul, un poquito de blues, de jazz, evidentemente. Es una canción muy potente, muy melódica, que es totalmente contraria al aspecto de la propia película. De hecho, la banda sonora, que creo que está también producida, si no recuerdo mal, que está también creada por el propio Quincy Jones, no tiene nada que ver con esa canción, porque esa canción es anticlimática. Lo que está sonando es distinto a lo que nos transmite la película. Es una canción con un tono muy melódico, muy meloso, perfecto. Incluso perfecto para bailar agarrado a una persona, y no para una película de asesinatos. Quizá para una de detectives pudiera ser cine negro. Sí, seguramente. Pero esto no es cine negro per se, aunque tenga detalles. Pero fíjense en esa bajada en la que no se le ve la cara nunca. Y luego a partir de ahí entramos en la descripción de La noche de Sam Booth, que es el personaje de Warren Oates, que está magnífico y exprime al máximo un personaje que es chiquitito y que podía haber estado incluso más ampliado. Esa noche, toda esa noche vemos el calor que se está viviendo, esa ola de calor terrible, esa sensación de agobio, de opresión que da la propia noche, que no refresca por la noche. Vemos a lo que se dedica este tipo esa noche, este policía, que es a tomarse algo en el diner local, a coger el coche, a pasar por la puerta de casa de una mujer que no es una mujer cualquiera, es una mujer menor de edad, y es una chica que se coloca desnuda porque sabe la impresión que causa en este tipo de hombres, que no tienen muchas luces. O el personaje de Warren Oates no es precisamente el más brillante de su clase, y ella tiene ese poder, se sabe con ese poder en el que se sabe observada y deseada, y es el único entretenimiento que tiene, y el único momento en el que siente control, que ella tiene el control en su vida. Fijaos la mirada que tiene ella, fijaos en el plano magnífico colocado para que sepamos perfectamente que ella está desnuda, pero para evitar la censura tanto de la época como de hoy en día, que no dejarían a un personaje de 16 años aparecer desnudo, como hay esa tabla de madera de la ventana tapando justo en el medio para evitar la censura, y también para dar ese toque de misterio del personaje, que desaparecerá durante gran parte de la película, como si fuera un hecho puntual, algo que no importa demasiado. Dolores está ahí y es un recuerdo. Una chica guapísima, menor, está ahí, es un recuerdo. Luego, más adelante, tendrá una importancia primordial y nos recordará que igual que igual que la película se abre con una entrada de tren y se termina con una salida de tren, igual que sucede eso, que es la entrada y la salida del infierno para nuestro propio Dante,
para este Virgilio, cómo esa entrada dentro de este mundo al que él no quiere. Él viene de Filadelfia, él es un policía allí, él no quiere estar ahí, quiere salir lo antes posible, es el sur, quiere huir y volver a donde él habita y reside y donde él es libre y es policía y es más o menos respetado. Pues van a ver ese espejo de entrada en tren, salida en tren. Cuando llega en tren, cuando sale en tren en la misma, llega de noche, sale de día. Llega solo, sale acompañado. Es una imagen distorsionada, no, es un cambio, una evolución dentro de la propia historia, pero es un espejo. La película empieza con Dolores, termina con Dolores. De nuevo se va cerrando ese círculo que el propio guión establece. Un guión que el propio Stirling Silliphant comentaba que quería que tuviera un aspecto mucho más religioso, por así decirlo, una metáfora más religiosa en la que el propio personaje de Mr. Tibbs, de Virgil Tibbs, de Sidney Poitier, fuera una especie de mesías que llegaba a la región casi de casualidad para intentar devolver un poco de dignidad o dar un poco de dignidad, un poco de fuerza a una población que estaba siendo quizá abusada por el poder del hombre blanco. De hecho, la escena de la bofetada, mítica escena de la bofetada al señor Endicott, en principio estaba escrita de una forma para que el personaje de Tibbs le dijera al criado que empezara una oración. Por ese un carácter mucho más marcado religioso o espiritual, de mesiánico del personaje, para recalcar ese hecho de que llegaba para marcar una liberación y la llegada de los derechos civiles al pequeño pueblo de Esparta. Realmente me alegro de que lo quitasen porque eso hacía la historia más obvia y creo que como está contada actualmente, como quedó, es menos obvia y más inteligente. Cuando pasa este tema con Dolores y con el personaje de Tibbs, que queda en la estación de tren, lo que nos encontramos es que el día siguiente hay un asesinato en el pueblo, en plena Main Street, donde aparece el cadáver de un tipo importante, un hombre que se ha mudado desde Chicago, que va a hacer una fábrica enorme, que va a traer trabajo, prosperidad, de todo al pequeño pueblo de Esparta, y que sin embargo, por cierto, es muy importante, esto viene de la novela, fijaos en los nombres estoy hablando de Virgil, y estoy hablando de Esparta. No es casual las referencias greco-romanas, no es algo casual estas referencias a la mitología griega. Con este cambio, de hecho hay incluso un momento, si quieren, un momento cancerbero, y hay un momento Ulises. Tiene muy claro la película en ese sentido esas referencias. A su llegada, confundido con un vagabundo, un tipo que puede haber robado, que puede ser el asesino, es detenido y entonces se revela que es policía, que el personaje de Virgil Tibbs es policía. No solo no ha tenido nada que ver con el asesinato, sino que es un experto en homicidios y decide participar, por petición de Gillespie, el personaje Rod Steiger, decide participar en esta investigación que podría significar un cambio en Esparta, podría indicar el inicio de una colaboración entre personas negras y personas blancas, entre gente de distintos colores que por fin podrían ayudarse mutuamente para conseguir algo tan evidente como es capturar a un asesino. Pero claro, el racismo impera y es imposible. Y entonces, de verdad, fijaos en el trabajo de Sidney Poitier a la hora de marcar esa sonrisa de medio lado que tiene cada vez que oye un comentario racista, cada vez que le dicen un boy en vez de llamarle por su nombre, cada vez que oye un nigger, cada vez que oye un negro, cada vez que oye una frase fuera de lugar. Fijaos en la media sonrisa de quien lo ha oído tantas veces y está tan acostumbrado, pero se sabe superior moral e intelectualmente a quien lo está diciendo. Con lo cual no tiene ningún problema en decir, sí, tú di todas las tonterías, esa sonrisa de medio lado, y fijaos cómo la aprovecha Norman Jewison. La investigación prosigue encontrándose con escollos, primero el alcalde que no quiere, luego que sí, está la mujer del dueño de la fábrica, del hombre asesinado, de Mr. Corbett, que es Lee Grant, como solicita, obliga casi a pedir
que se quede el señor Tibbs, que él sea el encargado de investigar este asesinato, porque ve que la policía puede ser un poco incompetente, con un falso culpable, varios falsos culpables, y como tirando del hilo, el propio... Hay un momento maravilloso de Rod Steiger en el que le dice en el que asegura que puede detener, que puede acabar con el rico racista, que es el señor Endicott. Le dice, puedo detener, puedo acabar con este gordo rico sobre su culo, pidiendo clemencia. Y le dice, así que eres como todos, ¿no? Eres como el resto. En inglés queda más claro, porque le dice, eres como todos nosotros, eres humano, no eres ninguna clase, no vengas a darnos lecciones morales cuando te estás moviendo por lo mismo que nos acusas a nosotros. Te estás moviendo por un aspecto de venganza, de ajuste de cuentas, porque ese hombre es un racista y te ha golpeado. Y tú le has devuelto la bofetada, pero no eres superior a nosotros. No eres el tipo de persona que quieres hacer creer perfecta e impoluta, sin mácula. Eres como el resto, que es maravilloso. Y al final casi no se va, le quieren forzar a irse, le persigue medio pueblo y al final, por fin, con la acusación del personaje de Sam Wood, del personaje de Warren Oates, descubre que Dolores está implicada, que le acusa de haber abusado de ella y de haberla dejado embarazada, y que una persona que no es Sam Wood la dejó embarazada, y que todo viene por algo tan sencillo como un robo. Alguien quería robar el dinero al señor Colbert, que era un hombre rico, robarle dinero para pagar el aborto de esta chica. Y eso lleva a descubrir que es el camarero del diner, el tipo que desde el principio se burlaba y tal, y que la colaboración entre ellos dos, que llega un momento genial cuando están en la casa de él solos y le dice, Rod Steiger le dice a Sidney Poitier lo de creo que es el primer ser vivo que ve esta casa. Le invita a quedarse con él. Es maravilloso. Todo eso nos lleva a la resolución y a esa despedida en el tren una vez descubierto el asesinato. ¿Qué es lo de menos? Lo menos importante en esta película, créanme, es quién hizo el asesinato. Eso nos sirve para estar pegados a la historia, totalmente pegados a la historia, como si no hubiera un mañana, y a intentar descifrarla, evidentemente, ir descubriendo poco a poco quién es el asesino, cómo ha podido ser y demás. Pero lo principal es, evidentemente, lo que se cuenta por debajo. Uy, qué hipo más malo. Espero que se me vaya. Ay, perdón, Zorimasto, que como me dé hipo, nos podemos reír aquí un rato largo. Respiración honda, perdonad. Parece que podemos seguir. Vamos a continuar. Lo que os decía. En este caso, lo importante no es quién ha sido el asesino. El tema policíaco es un entretenimiento, es un distraimiento, por así decirlo. Lo importante es la historia que subyace. Ese tema racial, ese tema de este hombre que llega a su propio infierno, que llega a un lugar en el que las leyes, aunque hayan cambiado, no van a cambiar para él, donde los negros siguen siendo asaltados, tratados como ladrones, tratados como estúpidos, tratados como culpables desde el principio, cosa que él vive en sus carnes, y que no puede evitar enfrentarse a ello, pese a que le dicen muchas veces calma. Y pese a esa sonrisa socarrona, es el momento del bofetón, cuando le dan la bofetada y él la devuelve instantáneamente. Esa bofetada se está anticipando desde el inicio de esa escena. ¿Por qué? Me diréis, ¿por la charla que tienen? No, visualmente. Y os lo voy a explicar, espero poder explicaroslo de la forma más sencilla. Cuando entran y él empieza a hablar de flores, de las orquídeas, de cuáles son sus favoritas y demás, y el otro le dice, ¿cuáles son ¿sabe por qué son sus favoritas esas? Porque como a los negros hay que cuidarlas, alimentarlas, prepararlas. En ese momento están en dos hileras en torno a las flores, en dos pasillos en torno a las flores, cada uno en un lado. Fijaros en el cambio de plano que hace Norman Jewison. Fijaros en cómo está enfocando al señor Endicott y cómo enfoca de golpe
a Sidney Poitier. Es como la propia bofetada. Visualmente, el cambio de plano es como una bofetada en sí mismo. Es casi bordea en un momento el salto de eje. No llega a ser salto de eje, ni mucho menos, pero lo bordea. Y la impresión que te deja es la de una bofetada. Te está anticipando visualmente lo que va a pasar 30 segundos después, que es que el tipo blanco se va a pasar de la raya, va a insultarle y va a faltar, y el otro, y ante la lucha verbal va a pegarle un bofetón y Sidney Poitier se lo va a devolver. Con una respuesta magnífica de Rod Steiger cuando le dice, ¿ha visto lo que ha hecho? Y dice, sí lo he visto. Y dice, ¿y qué va a hacer? No lo sé. Que es genial porque el propio personaje de Gillespie no aguanta a Endicott. Entiende que es uno de los tipos más ricos y poderosos de la región, que no puede tocarle, con lo cual le ha querido dar una bofetada más de una vez. Y luego fijaos en lo que dice el alcalde. Su predecesor, si le hubiera sucedido, le hubiera disparado en cuanto levantase, en cuanto le diese el golpe. Y hubiera aducido que era legítima defensa. ¿Usted por qué no lo ha hecho? Y es la mirada de, porque no soy un racista. Porque no soy tan racista. Evidentemente, me han educado en esa cultura y tengo esos defectos en gran medida. Pero no soy un racista, como vosotros. No soy ese tipo de persona que mide la calidad de un hombre por el color de su piel. De hecho, cuando se da cuenta del error que ha cometido y que es un policía y tal, le dice, es usted experto en homicidios. Tenemos un caso así. ¿Le gustaría ayudarnos? ¿Nos quiere ayudar, por favor? Luego llega una guerra de poder entre los dos personajes por ver quién mea más lejos. Correcto, pero en un primer plano, en un primer momento, le pide ayuda. Creo que es muy importante para entender por qué el personaje de Rod Steiger es tan importante dentro de la trama, porque siendo como es un tipo áspero, duro, violento, y no sé si van a ser amigos, pero se crea una relación de respeto entre los dos personajes muy importante para el desarrollo de la trama y que es el trasfondo de la película. Son esas dos Américas reuniéndose para curar ideas, es decir, yo te puedo ayudar a ti, tú me puedes ayudar a mí, no importa que seas negro, no importa que hayas sido racista, estás dispuesto a cambiar, estamos dispuestos a entendernos y escucharnos y a trabajar juntos y a resolver este caso. No es sencillo, no es nada sencillo, la película no está hablando de todo eso y es un camino que no es nada sencillo y que se va a encontrar con 70.000 baches, pero que funciona al final, que hace que funcione. Os he hablado de esta escena visualmente muy esclarecedora del sistema de cómo plantea visualmente las escenas No More Vision, pero os voy a un par de detalles que creo que son muy importantes. La fotografía de la película fue la primera vez en la historia del cine que una película en color tenía en cuenta, a la hora de hacer la fotografía, de iluminar las escenas, que la piel del protagonista o de uno de los actores era negra. El director de fotografía de la película se dio cuenta, llevaba dándose cuenta un tiempo, que cuando se iluminaba normalmente para una película de este estilo, el tono de luz que daba hacía que los rasgos, que hubiera muchos brillos en la cara de los actores negros y sobre todo que los rasgos acabasen por esos brillos difuminándose y siendo menos reconocibles, lo cual creía que era una aberración y que cómo podían tratar así a esos actores. Entonces este director de fotografía, hablándolo con Norman Jewison, le dijo, mira, podemos bajar el gradiente de luz, podemos hacer que no tenga tanta fuerza la fotografía, creo que tonalmente además le da un aspecto mucho más interesante, más de luces y sombras, de un territorio no tan brillante, no tan luminoso, sino con sobre todo por la noche, muy, muy inteligentemente iluminada la película, pero sobre todo teniendo en cuenta que su actor protagonista era una estrella, tenía un Oscar y era negro y la película era color, con lo cual había que cambiar la dirección de fotografía por un mero hecho de decir, es que hay que hacerlo bien, para que se vea bien la película. Hay que tener en cuenta que nuestro actor protagonista, uno de nuestros actores protagonistas y varios secundarios no son blancos y no vale la iluminación que hemos hecho en color siempre, hay que cambiarla y lo hace la película. Y es la primera vez que se hace y además cuando se ve en alta definición se nota mucho, para bien.
Por la película tiene muchísimo grano todavía, pero la definición de los rostros, que se ve hasta los pelos de la barba afeitada, está ahí y es magnífico. Y eso es lo que hace que funcione también. Y fue revolucionaria en ese aspecto, en decir, nuestros actores hay que iluminar en consecuencia, porque si no, pues es lógico. Y me parece muy inteligente y está muy bien tratado y se ve en la película y además lo aprovecha para darle esa tonalidad. Y luego Joe Wilson tiene una forma de enfocar ciertas escenas que aprovecha muy bien ese elemento que tantas veces os doy la brasa con él, que es la profundidad de campo. Quiero que os fijéis muchísimo, muchísimo en la escena del diner, en la que el personaje de Sidney Poitier, Inspector Tips, le dice a Sam Booth, al personaje de Warren Oates, que quiere que repita sus últimas 12 horas minuto por minuto, empezando por el diner. Fijaros la discusión entre ellos tres en la puerta, con el cartel luminoso este en rosa de neón que pone IT, y luego cómo mira desde dentro el camarero. El camarero en ese momento, tú no te estás dando cuenta, pero la película te está diciendo quién es el culpable. Él no oye lo que están diciendo, pero sabe lo que está pasando en cierta medida y te está diciendo, este tipo que observa es el tipo que observa, es el que va a preparar. Y por eso al día siguiente la chica, Dolores, vuelve a aparecer en la película para decir que Sam Booth se aprovechó de ella, que es menor y que debería ir a la cárcel porque la dejó embarazada. Fijaos cómo está compuesto el plano, la ventana, el tipo en primer plano, ellos tres debajo al lado del aparcamiento, todo cómo está enlazado con la luz dentro del diner, la oscuridad de la noche más allá. Magnífico, como lo del sudor, como se nota el calor en la película. Pasa como en Matar a un ruiseñor, se nota el calor en la película, se nota el sur, se nota dónde está ambientada y por qué. Fijaos, por supuesto, en las interpretaciones, no solamente de ellos, pero sí, fijaos en lo poquito, creo que es uno de los pocos defectos de la película, es que no aprovecha a Lee Grant lo suficiente. Es un pequeño gran defecto. Y de hecho, siempre voy a tener esto con el... De hecho, lo que siempre intentamos decir con este tipo de... Estoy intentando, pero no me deja cerrarlo, porque es así. Creo que, por ejemplo, no aprovecha ni a Larry Gates ni a James Patterson lo suficiente. Creo que Purdy aparece muy tarde en la película y creo que Mr. Endicott, el señor Endicott, Larry Gates, está demasiado poco. Y creo que son dos actores que merecían más tiempo de pantalla, igual que Lee Grant. Pero claro, eso haría que la película durase más de los 110 minutos escasos que dura y alargaría la duración más de lo debido. Mientras que con esta hora 49, hora 50, la duración es perfecta. Y creo que eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, daos cuenta de cómo está enfocada y cómo lo hace en más de una ocasión, y tiene que ver con esto que os decía de la figura mesiánica, del aspecto casi no religioso, pero sí de el ojo de Dios observando, la de planos en picado que hay desde una altura considerable, incluso, por ejemplo, cuando le quieren pegar una paliza a Tips, que se esconde dentro de la fábrica. Y cómo está rodado eso con ese plano desde arriba con la grúa, etcétera, etcétera. Cómo lo maneja, cómo utiliza los colores, esos tonos tan grises, tan opacos de todo es... No hay mucho uso de color, no es un lugar, ya os he dicho, no es muy vibrante. No hay mucha gente por las calles, está lleno de vida, pero con matices. Más que vida humana es vida de otro tipo. Pero fijaros en ese uso de ese movimiento de cámara, de esas cámaras elevadas, que es incluso el plano final de la película, porque el plano final de la película es el único plano que no me gusta de toda la película, porque usa el zoom y a mí el zoom no me gusta, y que es cuando está él montado en el tren y la cámara se abre para enseñarnos todo el tren y se aleja, porque es un plano posiblemente en helicóptero o con grúa en coche, que está grabando a Tips a Sidney Poitier sentado en el tren y alejándose la cámara para mostrarnos todo el tren. La cámara no se aleja. Si dan cuenta, si la cámara se alejase, la relación de distancia sería la misma siempre. Esto es un traveling y esto es un zoom. No sé si se ve la diferencia. Cuando es un zoom se abre
y se acerca, porque lo que haces es atraer al objeto a ti, y cuando haces un traveling lo que haces es moverte tú hacia el objeto. Cambia la relación, con lo cual no me gustan los zooms, creo que narrativamente es muy complicado mantener un zoom y que sea coherente dentro de la narrativa, y es el único plano que a mí personalmente no me funciona dentro de esta película. El resto, todo es perfecto en gran medida. Ya os he dicho, tiene ese aspecto cinematográfico, tiene ese aspecto de innovación cinematográfica, tiene ese aspecto de guión, de la importancia de esa historia, de ese subtexto, de esa trama que subyace, de esa historia que realmente nos está hablando, que tiene que ver con la época, con la localización, con los personajes, con la historia que nos está contando, imprescindible, y por supuesto con este mundo que está generando, que dio pie a 2 secuelas. Y con este personaje que me llaman Mr. Tips, me llaman Señor Tips, es una de las frases más importantes de la historia del cine según el American Film Institute. Es una película que por sus valores cinematográficos es maravillosa, por sus valores históricos sociopolíticos es maravillosa, por su guión es maravillosa, lo tiene prácticamente todo. Para mí, pese a esos leves detalles, es una película de 5 estrellas, de verdad, uno de esos thrillers policíacos que echamos de menos en las salas de cine. Es un tipo de cine que me gustaría ver más a menudo, es uno de mis géneros favoritos, el policíaco, el thriller, y me gustaría ver más películas de este estilo en cines, y no se ven muy a menudo, lo veo más a menudo en televisión. No en streaming, ni siquiera en películas para streaming, que tampoco, sino en cine, en televisión. En televisión de verdad. Esta película, gracias a esta película tenemos cosas como Wind River, por ejemplo, aunque Wind River es más western, pero tiene cosas de aquí. Y creo que es una de esas películas seminales en la historia del cine que aporta muchísimo más de lo que nos pensamos. Así que muchísimas gracias, Zorimasto, por hacerme revisarla una vez más. Te doy las gracias de corazón. A todo el mundo os emplazamos a leer la revista, a leerme a mí, a mis compañeros. Sale nuevo número en nada. Si posiblemente cuando veáis esto esté anunciado la portada nueva o a punto de anunciarse. Y a los demás le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. En el calor de la noche, súper recomendable. 5 estrellitas. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.